mando antes voy a lloramo guareco ciudades. Na yo sé pues. Añe pendeja tache sire, jaja eje. Upebe cocinembe y que tú te dejo escuela. Cucuña cara inde buena va. Eran como sus mamás, sus hermanas adineradas. Y mi papá no fue criado de ellos. Y mi papá como que él no pudo estudiar, quiso que yo estudie. Y vine en Asunción cuando tenía 8 años. Tenía que irme a la madrugada en la canasta a traer del mercado cosas. Criadita, niña exiliada de su propia infancia hacia territorios oscuros, de miedos y explotación. Rostro infantil de la pobreza, producto final de los administradores de la escasez. Se consuma en sus existencias el dolor del parto de una sociedad libre que está para nacer. Pero mi madrina, que es la hermana de mi papá, no me quiso estudiar. Era mi tía. Por eso que me duele mucho porque, no sé, yo pasé ese momento. Y tenía que ir y levantarme. Por eso mis piernas llenas de varices porque ella tenía un negocio. Nos levantábamos a las 2 de la mañana para hacer empanadas. Y después todo el día tenía que atenderme la despensa. A mí, por ejemplo, se me acercan los alumnos y me dicen, profesora, conseguime para mi trabajo, porque mi mamá no trabaja, mi papá tal cosa. Y de las compañías vienen aquí en Paraguarí, en la ciudad, y como que generalmente somos maestros o militares, las personas que están aquí, que se quedan a hacer trabajos domésticos. Y a cambio de eso van a estudiar ellos. Y de ahí, toda la hora parada, yo tenía tiempo 12:30 de ir a bañarme rapidito y algunas veces no tenía tiempo de almorzar. Y yo tenía que robar de ella su galletita para llevar para mi recreo, porque no tenía, ella no me daba para mi recreo. Yo sacaba, robaba. Y en Paraguay existen 2 modalidades de trabajo infantil doméstico. El trabajo, la primera modalidad es el trabajo realizado por criaditas y criaditos, que está compuesto por niñas, niños y adolescentes que generalmente desde muy temprana edad son acogidos por familias que no son las suyas, en donde realizan tareas o actividades domésticas a cambio de comida, techo, educación y otras cosas. La segunda modalidad está integrada por adolescentes, niñas y niños que realizan trabajos domésticos, pero en donde existe un acuerdo de pagar una remuneración por estos trabajos realizados. Existe una relación laboral. Básicamente la diferencia entre una y otra es que en el primer caso el trabajo infantil es invisible, por consiguiente no está categorizado como para ser remunerado en ningún caso. Y en el segundo caso existe una relación laboral reconocida, hay una remuneración pactada, pero eso no garantiza el cumplimiento de sus derechos. Las y los trabajadores infantiles domésticos son expulsados de sus hogares del interior del país hacia las ciudades, principalmente en busca de mejores oportunidades de estudio. Y a raíz de esta condición sostenida por nuestra actual sociedad capitalista, estos niños y niñas se encuentran con una realidad muy distinta a la esperada. Su día a día se caracteriza por la explotación, los abusos, falta de escolarización y ausencia de cariño familiar. Sino que están en situación de criaditos, de guarda, ¿verdad? O está con la madrina, ¿verdad? El famoso de nuestra gente que dice, dame un gato ayer.
hacer lo que quiere construir a mí, pero realmente se lo tiene para tareas domésticas. Y eso es, y todavía la persona siente que está haciendo una obra de caridad, que le está ayudando. 12 años. ¿Quién? La hija de Ñachela. Solita que se fue a la casa de su abuela. A esa edad. De Concepción con la abuela. De Concepción. Loreto. Mi nena tiene 13 años y juega todavía con su muñeca. Mi hija que tú quieres estudiar, tan chiquitita y tan lejos, Nico, se fue. Solita, eso es lo que yo digo. Rosita, ¿trajo comer cocido, hija? ¿Dónde está esa niñez? Eso es lo que yo digo. Alguna es pensarte lo que siente Rosita. Ella también es una niña. Digamos no al trabajo infantil doméstico. El proyecto de prevención y erradicación del trabajo infantil doméstico en Paraguay está enmarcado en lo que sería la cooperación técnica que la OIT presta al gobierno paraguayo a partir de la firma de un memorándum técnico entre el programa IPEC de la OIT y el gobierno. COETI es la coordinadora para la erradicación del trabajo infantil. Es una unión de organizaciones que trabajan y comparten una misma filosofía, que es el no al trabajo infantil. Está en el Paraguay funcionando desde febrero del año 2000 y realiza acciones que tienden a la eliminación progresiva del trabajo infantil. Pensamos que la mejor base para la generación de políticas públicas es poder tener un plan nacional que guíe a mediano y largo plazo las acciones en este entorno a nivel país. Para ello se establecieron distintas mesas de trabajo y talleres a nivel nacional donde se recogieron insumos y se elaboró una propuesta de plan nacional. Esta, a su vez, fue aprobada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que es el organismo encargado de establecer las políticas y estrategias con respecto al sector. En 1992, Paraguay ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, integrando así la doctrina de protección integral de la infancia. En el 2001, ratificó el Convenio 182 para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Y con la sanción de la Ley 1680, Código de la Niñez y la Adolescencia, en el 2001, ajustó el marco legal para afrontar las problemáticas sociales que afectan a la infancia. Recientemente, a fines del 2003, ratificó el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, buscando que las niñas y los niños se alejen del trabajo y se acerquen a la escuela. El hecho de que el país haya ratificado el Convenio 182 y 138 es muy importante porque tanto el Estado como la sociedad civil se encuentran con un marco que les permite ir desarrollando de un modo más asertivo políticas que puedan asegurar la erradicación efectiva del trabajo infantil. La doctrina de la protección integral parte de una percepción de derechos. El niño como sujeto de derechos y responsabiliza en primer lugar a los padres, a las familias, a la sociedad y al Estado. Cuando se contrata un adolescente trabajador doméstico, se tiene la obligación de comunicar al CODENE. Los CODENE son las consejerías municipales por los derechos de la infancia y de la adolescencia. A pesar de que la edad mínima de admisión al empleo está fijada en 14 años, la mayoría de las criaditas o trabajadoras infantiles domésticas comienza a trabajar entre los 6 y los 11 años y muchas veces continúan realizando estas tareas por toda su vida.